Mis estimados autodidactas, en el video del día de hoy estaremos resolviendo un ejercicio de divergencia, siendo el ejercicio 4.79 del libro de Sean. Básicamente este ejercicio nos pide evaluar la divergencia del módulo de r elevado al cubo o de r elevado al cubo que multiplica el vector r. Y si bien recordamos que r o el módulo de r va a ser igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado y todo esto en raíz o elevado a la 1/2, y podemos observar que nuestro módulo está elevado al cubo, lo único que tenemos que hacer es aplicar las leyes de los exponentes y básicamente nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que recordar también que el vector de r no es más que xy más yj más zk, en donde i, j y k pues son los vectores unitarios. De tal manera que la operación nos quedaría de la siguiente manera, siendo la divergencia del vector r que está multiplicando a una función, siendo el módulo de r. Pero si bien recordamos, tenemos fórmulas que podemos utilizar cuando tenemos estos casos. Es decir, cuando tenemos la divergencia de un vector, sin embargo el vector está multiplicado por una función. En esta ocasión nuestra función va a ser phi y esta va a ser igual al módulo de r elevado al cubo. Y a, el cual es el vector, pues básicamente va a ser el vector r. De tal manera que podemos observar que vamos a tener el gradiente de phi o el gradiente de la función que va a estar multiplicada por a con producto punto más la función, la cual va a ser phi, que va a multiplicar al gradiente del vector a. Dicho esto, lo único que tenemos que hacer es sustituir y vamos a enfocarnos primeramente en el gradiente de la función. Como sabemos, la función es el módulo de r elevado al cubo y como previamente lo tenemos en la parte superior, nada más tenemos que reordenarlo. Sabemos que el gradiente es la derivada parcial de r elevado al cubo con respecto de x de y más la derivada parcial de r elevado al cubo con respecto de y de j más la derivada parcial de r elevado al cubo con respecto de z de k. Entonces básicamente esta es la operación que tenemos que estar realizando y vamos a hacer un zoom básicamente a la derivada parcial con respecto de x. En primer lugar podemos observar que tenemos que hacer pues básicamente una derivada con respecto de x y tenemos que seguir la regla de la cadena. Entonces nuestro resultado sería 3 medios de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2, y esto es debido a que teníamos 3 medios menos 1 y tenemos nuestro 1/2 y aún lo tenemos que multiplicar por la derivada que tenemos dentro de esta función. Y podemos observar que como es con respecto de x, pues tanto y elevado al cuadrado como z elevado al cuadrado se nos hacen 0 y únicamente tendríamos que multiplicar por 2x. Ahora, tenemos que recordar que como tenemos la operación del gradiente, pues esta nos da como resultado un vector. Entonces tenemos por ende nuestro y siendo el vector unitario. Básicamente como esta es una operación que se va a estar repitiendo, pues podemos observar que vamos a tener los siguientes resultados. Y únicamente vamos a cambiar en el último término. Es decir, cuando tenemos con respecto de x vamos a tener 2x, con respecto de y vamos a tener 2y y con respecto de z vamos a tener 2z. A continuación cancelamos el 2 del numerador con el 2 del denominador en las 3 derivadas parciales, de tal manera que podemos observar que este sería nuestro resultado final. Ahora, dentro de este resultado final podemos observar que tenemos dos factores comunes, lo que es el 3 y el módulo de r, que sería x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado y este estaría elevado a la 1/2. De tal manera que el gradiente de phi o el gradiente del módulo de r elevado al cubo lo podemos escribir de la siguiente manera, siendo x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado y este elevado a la 1/2, que va a multiplicar a 3 y que va a multiplicar básicamente al vector r, el cual va a ser igual a xy más yj más zk. Entonces básicamente ya tenemos la primera parte. Ahora lo único que tenemos que hacer es el producto punto con el vector a. Y si bien recordamos que el vector a es igual al vector r, pues entonces realizamos este producto punto. Si bien sabemos que el producto punto se hace entre vectores, pues podemos hacer el producto punto entre xy por xy, yj por yj y zk por zk. De tal manera que sabemos que el producto punto nos tiene que dar como resultado un escalar, pues bueno, podemos observar que esta operación la podemos escribir de la siguiente manera. X elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado elevado a la 1/2
por 3, siendo la parte escalar que claramente sacamos como factor común, y la multiplicación nos va a quedar como x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. A partir de este resultado podemos observar que tenemos mismas bases, sin embargo estas bases van a tener diferente exponente. Entonces, a partir de eso podemos observar que podemos aplicar una de las leyes de los exponentes, en donde cuando tenemos mismas bases y diferentes exponentes, podemos sumar o restar los exponentes. Dicho esto, podemos observar que nos quedaría de la siguiente manera, en donde x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado va a estar elevado a 1 más 1/2, de tal manera que el resultado del gradiente de phi, que está en producto punto con el vector a, va a ser igual a 3 que multiplica a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y todo esto va a estar elevado a la 3/2. De tal manera que podemos observar en la parte superior, dentro de nuestra fórmula de la divergencia, que ya tenemos una primera parte de esta operación. Ahora nos hace falta resolver la segunda parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la divergencia del vector a. Ahora, como ya sabemos, la divergencia es una operación que nos tiene que dar un escalar. Entonces, básicamente, como el vector r es xy más yj más zk, la divergencia de a o la divergencia del vector r va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto de x más la derivada parcial de y con respecto de y más la derivada parcial de z con respecto de z. Y como bien sabemos, esto va a ser igual a 1 más 1 más 1, que va a ser igual a 3. Ahora, este 3 va a multiplicar a nuestra función escalar, o básicamente a nuestra función phi, la cual claramente es el módulo de r elevado al cubo. Entonces, siendo un escalar y la función una base, pues básicamente este sería nuestro resultado. De tal manera que ahora, ya que tenemos las dos partes de la fórmula, lo único que tenemos que hacer es la suma de esta. Es decir, cuando tenemos la divergencia del vector r que multiplica su módulo elevado al cubo, esto va a ser igual a 3 que multiplica a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y este va a estar elevado a la 3/2, más la segunda parte que acabamos de calcular, que nuevamente es 3 que multiplica a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y todo esto tiene que estar elevado a la 3/2. Ahora, como podemos observar, esto es como si tuviéramos 3x más 3x, dado que tenemos una misma base. Entonces, a partir de esto podemos realizar una suma simple de monomio, en donde básicamente la divergencia de r que multiplica su módulo elevado al cubo va a ser igual a 6 que multiplica a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y este va a estar elevado a la 3/2. Sin embargo, sí, esta es la respuesta, pero esta respuesta aún podemos ponerla un poquito más bonita. Si bien recordamos que el módulo de r elevado al cubo va a ser igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y este va a estar elevado a la 3/2, podemos observar que este término se repite en la respuesta. Entonces, finalmente, nuestra respuesta lo podemos escribir que va a ser igual a 6 que multiplica al módulo de r elevado al cubo. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su magnífico me gusta. No olviden checar las listas de reproducción, ya que ahí pueden encontrar temas de su interés. Y sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.